capítulo 7, desde el verso 24 en adelante, vamos a disfrutar de su palabra. Así que yo ya les invito a que ustedes vayan abriendo sus Biblias en Mateo capítulo 7, verso 24 al 29. Mateo Capítulo 7, verso 24 al 29, inclusive. Vamos a descubrir aquí una palabra poderosa, como lo es toda la Biblia, por supuesto, la escritura completa. La escritura completa es una maravilla, es sorprendente, impactante para nuestras vidas. Pero bueno, nos toca después escarbar en ella. Y estaba escuchando un mensaje hace unos días atrás a través de un predicador serio, responsable por las redes. Yo les invito a ustedes que ustedes estén atentos siempre a los mensajes que puedan recibir, pero también quiero que sean muy responsables sobre qué van a recibir, con qué se van a alimentar, porque no todo lo que deambula por las redes es propicio, no todo lo que ustedes van a escuchar o leer va a tener la vitamina, la proteína necesaria y suficiente para contribuir para su crecimiento y desarrollo espiritual. Así que cualquier cuestión de incertidumbre, consulten con este vuestro servidor y tratará de ayudarles con respecto a cómo deben proceder a escuchar o ver algunas prédicas desde las redes sociales. Y estaba escuchando justamente a un predicador muy responsable, y él decía que la palabra de Dios viene a ser, cuando nosotros nos metemos en ella, como aquel minero que entra a la mina a buscar tesoros y se pasa horas y horas dentro de esas cuevas deambulando, buscando el oro preciado para luego ofrecérselo a los que no pueden ingresar a ese lugar. Un predicador tiene este privilegio y tiene esta tarea. El predicador debe meterse durante la semana en esta mina preciosa que es la palabra. Y allí durante toda la semana o durante los días previos debe escarbar en ella, sabiendo que sí o sí aquí hay oro puro, para luego extraer ese tesoro precioso y ofrecérselo a los que a lo mejor por distintos motivos no han podido ingresar en la búsqueda de ese tesoro. Entonces decía él, este es un poco el mensaje, la tarea que le cabe al predicador: entregarle los tesoros preciosos hallados en la palabra para que usted sea edificado y lo disfrute, lo guste, se nutra con esta preciosa palabra del Señor. Vamos a leer desde el verso 24. Y aquí vamos a encontrar que el Señor nos advierte, nos llama un poquito la atención con la Escritura. Y Él dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Oír tiene que ir acompañado de hacerla, ponerla en práctica. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia un día, vinieron ríos un día, soplaron fuertes vientos un día, golpearon
las aguas y los vientos, las tempestades contra aquella casa, el resultado no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, no las hace, también le compararé a un hombre. A diferencia del anterior, que era prudente, ahora dice, lo catalogo como insensato, que edificó su casa no sobre la roca, sino sobre la arena. También sobre esa casa un día descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron de idéntica manera que con la casa anterior fuertes vientos, dieron como con la casa anterior, con ímpetu, contra esta otra casa edificada sobre arena. La diferencia es que esta casa cayó y su ruina fue grande. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su enseñanza, de su doctrina. ¿Por qué? Porque ahora Él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Como diríamos en nuestro vulgar modo de comunicarnos, algunos cuentan porque oyeron, de oídas te había oído, pero en el caso de Jesús se destaca, dice, autoridad en la enseñanza. Esto nos demuestra de que el Señor Jesús, para poder hablar con autoridad y que su mensaje pueda ser captado y penetrar hasta las fibras más íntimas de la gente, el Señor debía haber experimentado, haber pasado por situaciones de adversidades como las que nos tocan atravesar a nosotros. Ya habíamos visto en algunas prédicas anteriores que el Señor, antes de iniciar su ministerio, primero fue durante 40 días y 40 noches a pasar en un lugar no de confort, no de comodidad, que era el desierto. El objetivo en ese lugar era atravesar por pruebas y dificultades para luego tener autoridad a transmitir el mensaje de victoria. Pero que nada podía llevar a ser tan efectivo aquel mensaje si primero no las atravesaba y fundamentalmente si no era lleno del Espíritu Santo. En eso estaba basado el gran secreto. Por eso el mensaje de Jesús, al transmitirlo, cobraba relevancia, importancia, porque iba impregnado con la unción y la gracia, el poder del Espíritu Santo y por la experiencia que él había vivido de haber atravesado las dificultades para hablar con autoridad. Y esto impactaba, dice, en la gente. Estaban asombrados porque este Jesús lograba la admiración de los demás al enseñarles, porque la enseñanza llevaba el sello de la autoridad del Hijo lleno del Espíritu Santo. Y esto es lo que hoy nosotros debemos también tener muy presente. Quiero, como ese minero que entra a la mina a picar la caverna, la cueva, con paciencia. Quiero en esta mañana también con paciencia picar la piedra para rescatar de la palabra el tesoro escondido. Así que vamos
Vamos a desmenuzar este pasaje. El verso 24 dice, cualquiera pues. Nosotros habíamos visto algo parecido a esto cuando el Señor Jesús enseñó sobre las 10 vírgenes, ¿recuerdan? Donde había 5 prudentes y 5 insensatas. Allí fue muy puntual el Señor y posó su mirada en 10 mujeres, pero que el mensaje se abre, se amplifica para toda la humanidad. Aquí habla al hombre. Comparo a un hombre, dice, que edificó su casa. Pero la palabra cualquiera está dándonos a entender que no debe centrarse solamente un mensaje para el hombre, sino para toda la humanidad. Así que cualquiera que me oye estas palabras, ¿cuáles son las palabras a que el Señor Jesús se está refiriendo? A las que luego Él las transmite. ¿Cómo Él podría decir cualquiera que me oye estas palabras si todavía no les había transmitido lo que nosotros terminamos de leer? Entonces, ¿a qué palabras se está refiriendo? Para poder entender a qué palabras se está refiriendo, vamos a tener que leer unos versículos anteriores. Dice desde el verso 21, y esto es lo que nos debe a nosotros sacudir en toda nuestra contextura, no solo mental, emocional, física, sino cuanto más espiritual. Dice el verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Por eso después con tanta autoridad Él podría decir, como lo dijo en los versos siguientes, lo compararé a aquel que edificó sobre la roca, Cristo Jesús, haciendo la voluntad del Padre. Muchos me dirán en aquel día, el verso 22, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿Acaso en tu nombre no echamos fuera los demonios? ¿Acaso en tu nombre, Señor, no hicimos muchos milagros? Mas la respuesta del Señor es la siguiente, verso 23. Les declararé, nunca los reconocí como mis hijos. Nunca os conocí. Por lo tanto, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿A quiénes se refiere? A los que viven una vida en apariencia. Aquellos que pueden proclamar y declarar el evangelio poderoso de Jesucristo, pero como decía el verso número 24, le compararé a aquel que oye la palabra y la ejecuta, la pone en práctica. Evidentemente, la respuesta del Señor a los que Él considera que nunca los conoció es que, por lo que surge del verso 22, es que ellos conocían la palabra, ellos predicaron la palabra, porque de la única manera que podrían haber echado demonios y haber sanado enfermos era porque conocían la palabra y la pusieron ahí en acción. Pero la pusieron en acción como palabra hacia los demás y nunca hacia ellos. Por eso el Señor dice, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. El Señor en esta mañana lo que está tratando de darnos a entender y llevarnos y empujarnos como hijos, como pueblo, como cuerpo, como iglesia, es a que meditemos en este día sobre qué estamos edificando nuestra vida espiritual. Sobre qué base, sobre qué fundamento estamos edificando nuestra vida espiritual. ¿Sobre arena o sobre roca?
Por eso nos da los dos ejemplos para que tengamos mucha atención y no descuidemos el consejo de Él. ¿Cómo nosotros estamos edificando nuestra casa, nuestra vida de fe? Dice el Salmo 127:1. Los voy a invitar a leer ese salmo. Ante la observación del Señor para nuestras vidas, ante la exhortación del Señor en su palabra para con nuestras vidas, en esta mañana nos paramos sobre el Salmo 127 para unirlo al mensaje de Mateo, y dice la Escritura: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por eso la exhortación a la que nos lleva el Señor en esta mañana es: ¿sobre qué? ¿De qué manera? ¿Cuáles son los cimientos de nuestra vida, nuestra casa espiritual? Lo responde no solamente en el Evangelio de Mateo, desde los versos 24 en adelante, sino también en su palabra, en el Salmo 127. Y nos dice: si Dios no es el fundamento, si Dios no es el cimiento de tu casa, en vano la estás edificando. Qué importante es que nosotros podamos llevar a nuestras vidas en reflexión sobre este mensaje, para que revisemos de qué manera estamos edificando nuestra vida de fe, nuestra vida espiritual. Cualquiera que oye esta palabra y no solamente la oye, sino que la ejecuta. Y los quiero llevar, así como los llevé a la antigüedad, al Salmo 127, los quiero llevar al final de las Escrituras, al libro de Apocalipsis. Allí en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, vamos a ver nosotros los versos número 7. La importancia de oír y obedecer, poner en práctica la palabra del Señor. Dice la Escritura en el verso número 7 de Apocalipsis, capítulo 2. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Si bien es cierto, yo les decía hace un rato, nos toca a alguno de aquellos a los cuales el Señor señaló, escogió para pararse en este lugar y transferir su palabra profética, pero no debemos nosotros descuidar que solo somos canales, instrumentos, porque el que habla es el Espíritu. Cuando leemos su palabra, que ha sido el Espíritu que inspiró la palabra, entonces es el Espíritu el que está hablando a la iglesia. Por lo tanto, no debemos desestimar lo que se nos está transmitiendo como palabra de Dios. Y dice la Escritura: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay un comunicador, sí, me toca a mí en esta mañana. Pero fundamentalmente hay un comunicador por excelencia, que es el Espíritu Santo, que Él se encarga de transmitir la palabra de Dios. Así que el que tiene oídos espirituales abiertos, oiga, esté atento, no se cierre a lo que dice el Espíritu a las iglesias. Dice luego el verso número 11, reitera el mismo mensaje: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de su segunda o de la segunda muerte.
Pero la importancia de entender que Dios habla por su palabra, por su espíritu, y que nosotros debemos estar atentos para escuchar su mensaje. Lo reitera en el verso 17 del mismo capítulo número 2. Mire cuántas veces Dios se encarga, va por el mismo mensaje, tanto en el Salmo cuando nos decía: si Dios no edifica vuestra casa, en vano la estás construyendo, levantando. En Mateo nos dice: aquel que oye la palabra y no la hace, lo compararé a un hombre que edificó su casa sobre arena. Pero aquel que oye la palabra y la ejecuta, y no solo la ejecuta para los demás, sino que la pone en práctica para sí mismo, lo compararé a un hombre que está edificando su casa sobre la roca. El fundamento, el cimiento es Jesucristo sobre nuestras vidas. Y concluye las Escrituras, termina las Escrituras con el mismo mensaje. Preste mucha atención, iglesia. El Señor está observando nuestros comportamientos, está observando nuestros procedimientos, y el Señor hace hincapié y derrama su misericordia para decirnos: todavía hay tiempo para que reconvengas, para que transformes tu vida y dejes de construir tu casa sobre arena, porque grande ruina se avecina sobre ella. La tienes que construir sobre la roca, sobre el cimiento Jesucristo. Por lo tanto, oye con atención lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, yo le daré a comer el maná escondido. Le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El Señor se encarga de cerrar el libro profético. El Señor se encarga de cerrar las Escrituras con el mismo mensaje que está impregnado en ella, diciéndonos: atentos a la palabra y a ejecutarlas y a poner por obra de ella. Porque si no, vendré un día y ustedes inclusive me dirán: pero si yo en tu nombre hice esto, pero si yo en tu nombre hice aquello. Y Él nos dirá: nunca los conocí, hacedores de maldad. Yo no quiero escuchar, yo al contrario, al leer eso me debe sacudir en este tiempo. Me debe de realmente movilizar en este tiempo. ¿Para qué? Para que yo pueda comprobar, para que pueda observar. Y cuando les hablo de Apocalipsis, el Señor les escribió a las 7 iglesias de la antigüedad, que representan a las iglesias de los tiempos hasta nuestros días. Así que en ese mensaje de las 7 iglesias estamos incluidos nosotros. Y el Señor viene porque Él conoce nuestros procedimientos, nuestras conductas. Él inclusive conoce nuestros pensamientos. Dice la palabra que antes que digamos lo que estamos por decir, Él ya sabe qué vamos a decir. Por lo tanto, nada se escapa ante los ojos de Dios. Aunque yo les pueda esconder, aunque ustedes me puedan esconder muchos accionares de cada uno, sin embargo, ante el Señor no podemos esconder ninguna acción que ejecutamos día a día. Él lo sabe todo. Por eso Él viene hoy a decirnos: iglesia, yo los conozco, desde el vientre de vuestra madre los he estado observando. He visto el procedimiento de ustedes durante su estadía sobre la tierra hasta este tiempo. Hay tiempo todavía para poder transformar sus vidas y cambiar, pero para eso tienen que tener oídos atentos a lo que el Espíritu le dice a sus vidas. Entonces la pregunta que surge una vez más es: ¿sobre qué estamos edificando nuestra casa espiritual, nuestra vida de fe, nuestro compromiso con el Señor? ¿Sobre qué estamos edificando? Y el Señor nos da ejemplo. Son los cimientos de una casa quienes determinan. Escuche esto.
Vamos a posicionarnos en una construcción. Aquí tenemos hermanos que saben más que yo sobre este tema. Y podrán ellos corregirnos o no en esta cuestión. Son los cimientos de una casa quienes determinan la altura, quienes determinan la anchura, quienes determinan la fortaleza para sostener lo alto que podamos edificar o lo ancho que podamos edificar. Y son los cimientos los que determinan el valor de una casa. Hace unos días atrás, por invitación de un hermano, fui a la casa de él y allí él con mucho entusiasmo, él me mostraba, hermano Ramón, me mostraba cómo está edificando su casa. Una casa que ya se está levantando y tiene algunos pisos. Ahora, ¿cómo puede sostenerse ese primero, segundo? Y estaba levantando unas columnas para luego establecer allí una terraza. ¿Cómo puede sostenerse una construcción de esa manera? Se construye, se sostiene. Tiene la certeza y la seguridad. Él está habitando en un lugar donde hay una prominente altura. Usted observa desde uno de sus balcones y ve precipicios. Y usted dice, ¿cómo es posible que esta casa pueda sostenerse en esta altura? Por los cimientos. Yo estoy segurísimo que antes de establecer qué altura o qué anchura iba a tener su casa, prestó mucha atención cómo colocar los cimientos, porque dependerá que sostenga con seguridad. Yo estoy seguro que él se acuesta con total tranquilidad en la noche sabiendo de que esos cimientos sostienen en su tiempo de descanso en su habitación, más allá de que inmediatamente pueda haber un precipicio. Entonces, son los cimientos en la vida espiritual. Proyéctenlo usted, tráiganlo usted en una comparación a su vida espiritual. Son los cimientos espirituales. ¿Sobre qué fundamento nosotros estamos edificando nuestra casa? Porque son los que sostendrán cuando vengan las tempestades. Son los que sostendrán en firmeza cuando vengan los vientos, los ríos, los huracanes de problemas y de pruebas, para que la casa no sea destruida. Son los cimientos los que determinan la altura, la anchura, la fortaleza y el valor de la casa. ¿Por qué usted cree que Dios estaba tan seguro de su hijo Job en la tierra cuando le permitió al mismo enemigo que fuera a azotar como azotó a su siervo Job? Porque Dios sabía sobre qué estaba parado Job, dónde estaba parado en su fe Job. Aun cuando tuvo que lidiar no solamente con los de afuera, con los amigos, con los demás, con el propio enemigo, sino con los de la propia casa que le insistían que renunciara a Dios. Sin embargo, Job jamás vio derrumbarse su casa espiritual. Se sostuvo porque se sostuvo en fe, porque su fe y su vida espiritual estaba parada sobre una roca que en aquel tiempo era el Dios mismo y para nosotros hoy es nuestro Señor Jesucristo. Jesús dice claramente en estos pasajes, si usted repasa conmigo nuevamente el verso 24, se va a dar cuenta cuál es el fundamento al cual él se refiere, cuáles son los elementos. Nuestro hermano seguramente que sacó cálculos y él dijo, esto debe llevar tanto de arena, tanto de cemento, tanto de hierro y una estructura de hierro de tal volumen para que pueda sostener una casa en las alturas y en la anchura. Nosotros también tenemos elementos para poder establecer sobre qué podemos edificar nuestra casa. Y aquí lo dice el verso 24.
Cualquiera que oye estas palabras, ¿a qué se está refiriendo? A la palabra de Dios. ¿Cuál es tu fundamento? ¿Cuál es tu cimiento? ¿Sobre qué estás edificando tu casa? Sobre Jesucristo, sobre su palabra, sobre el Evangelio de Jesús. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, ahí está el secreto. No solo ser oidor, como dice Santiago, allá por el capítulo 1. Vamos a ver de Santiago. Lo vamos a revisar también porque él habla sobre esto. Santiago, capítulo 1, verso 22. Dice la Escritura: no solamente sean oidores, sino que dice ser hacedores de la palabra. No solamente oidores, porque si ustedes solamente son oidores y no hacedores, antes de engañar a los demás, se están engañando a ustedes mismos. Se están perjudicando a ustedes mismos. Porque están edificando su casa sobre arena. Van a venir los problemas, van a venir las dificultades, van a venir las pruebas, van a venir las tempestades y los huracanes. Y la tendencia, lo primero que pensamos es: ¿por qué a mí me tiene que pasar esto? Entonces la pregunta clave es: ¿y por qué no a ti? Si la palabra dice que van a venir vientos, van a venir huracanes, van a venir tempestades, en el mundo tendrán problemas. Pero si ustedes confían en mí, si ustedes depositan su fe y su esperanza en mí, si ustedes depositan su fe y su esperanza en la palabra profética, en las promesas, entonces no deberían tener miedo. No deberían sucumbir. Porque ustedes no solamente son oidores, sino que también son hacedores de la palabra. Pero si solo son oidores y no hacedores, primero se están engañando a sí mismos. Luego dice el verso 23: si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Luego dice, se considera a sí mismo y se va, y se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la palabra, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será feliz, este será dichoso, este será bienaventurado en lo que hace. Tu casa no se derrumbará, porque está edificada sobre la roca, sobre Cristo Jesús y sobre la palabra del Señor. Entonces, Jesús dice que sus palabras son el cimiento para nuestra vida. Y compara, aquí lo vimos en los versos 24 al 27, y ahí hace una comparación entre el hombre prudente. ¿Quién es el hombre prudente? ¿Qué quiere decir prudente? Que procede con cuidado, con responsabilidad, con seriedad. Es una cualidad de acciones, de manera de dirigirse en la vida y ante los demás, ante Dios por sobre todas las cosas. Es aquel que actúa con precaución, con discreción, aquel que tiene un comportamiento adecuado, cualquiera sea la situación en la que se encuentre. El Señor Jesús hace hincapié en que nosotros debemos practicar esta cualidad, esta virtud. El Señor nos insta, nos lleva y nos dice insistentemente que debemos buscar una actitud, una acción en prudencia, distinguir correctamente entre lo que está bien y lo que está mal, actuando en consecuencia, siguiendo el bien, huyendo del mal o de la malicia. ¿De qué está lleno el mundo actualmente? Si nosotros observamos, pensamos, mejor dicho, un poquito sobre cómo está el mundo actualmente, nos vamos a dar cuenta que hay un mundo que persigue principios que demuestran insensatez y locura.
La misma insensatez de la cual el Señor está hablando en el verso 26. Están construyendo sus casas, su vida espiritual, su vida de fe sobre arena, siguiendo corrientes de principios de vida que lo único que lo están llevando es a la destrucción de su destino final. Que nosotros no caigamos en ese error trágico, como dice la Escritura aquí, y su ruina cuando cayó esa casa mal construida porque se construyó sobre arena, su ruina fue muy grande. Dios, con mucho amor, con misericordia, en esta mañana nos está exhortando a que nosotros miremos detenidamente sobre qué estamos edificando. Él insiste en que el hombre busque actuar con prudencia, distinguiendo entre el bien y el mal. Hoy ya tenemos capacidad para poder tener esta distinción. La Biblia define a la prudencia como la sabiduría y la enseñanza basada en la palabra. Es así que el hombre se hace entendido y sabio y conoce y distingue correctamente entre lo que está bien y lo que está mal, en cómo debo proceder y cómo no debo proceder. El hombre sabio es aquel que ha puesto a Cristo como su fundamento, su cimiento. ¿Qué pasa cuando rechazamos nosotros los consejos de Dios? Ya lo vimos en los versos 21 al 23 de Mateo capítulo 7. Llegará un día donde el Señor inclusive nos dejará sorprendidos, enmudecidos, bloqueados, porque el Señor nos dirá: nunca te conocí. Pero si yo en tu nombre, Señor, si yo en tu nombre predicaba, yo en tu nombre, Señor, iba y oraba por los enfermos se sanaban. Si yo en tu nombre, Señor, hice esto y aquello, yo en tu nombre, Señor, reprendía a los demonios y las personas eran liberadas, el Señor dirá: apártate de mí, porque construiste tu vida, tu casa de fe sobre arena, no confiando en mí. Solamente fuiste un oidor y no un hacedor de la palabra. Dice el Señor allí en Proverbios capítulo 1, versos 24 en adelante: hablando sobre lo mismo. Él dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Desechaste todo consejo mío y toda mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando les viniere lo que ustedes temen. Cuando viniere como una destrucción lo que temen y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, me llamarán y yo no responderé. Me buscarán de mañana y no me encontrarán. Proverbios 1, 28. Me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Por qué? Porque aborrecieron la sabiduría, aborrecieron el consejo, no quisieron escuchar la palabra correcta y saludable. No escogieron antes el temor a Dios. No quisieron mi consejo, menospreciaron toda reprensión mía. Por lo tanto, las consecuencias las van a sufrir. Comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Tremenda es esta palabra. ¿Qué pasa cuando rechazamos el consejo de Dios? Sí o sí acontecerán estas consecuencias.
Si nosotros solo somos oidores y no hacedores del consejo de Dios, no podemos aguardar otra cuestión que lo que dice su palabra. La respuesta es: me buscarán y no me hallarán, me llamarán y no responderé. ¿Por qué? Porque aborrecieron mi consejo, se escondieron de mí, no escogieron antes el temor de Dios, menospreciaron cada vez que yo los reprendía en el buen sentido de la palabra. Por lo tanto, no queda otra cosa, dice el verso 31, que sufrir las consecuencias. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. ¿Qué significa? Serán hastiados de sus propios consejos. Llegará un día donde nosotros sentiremos frustración por no haber atendido debidamente el consejo de Dios y por haber seguido nuestros propios principios, por haber seguido nuestras propias ideas, nuestras propias maneras de conducirnos, cuando el Señor nos dice: si atendieres mi consejo, seréis bienaventurados. Lo explica el verso 33. El que me oyere, ese habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. La pregunta que me hago en esta mañana es, una vez más, ¿sobre qué estamos edificando nosotros nuestra casa espiritual? Nos estamos conduciendo por una corriente con principios de un mundo que lo único que persigue es llevarnos hacia la destrucción, o estamos atendiendo al consejo saludable de Dios, donde hay promesa de bienestar, de victoria ante las dificultades. El que me oye, ese podrá habitar confiadamente en su casa, porque sus cimientos, sus fundamentos están levantadas, su casa sobre roca firme, la palabra sobre Jesucristo. Por lo tanto, vivirá tranquilo, sin temor del mal. Dios nos advierte en el Salmo 32, verso 9. El Señor habló a sus hijos y les dijo: si oyeres atentamente mi voz, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, constantemente el Señor nos está advirtiendo sobre la importancia de escuchar, oír y poner en práctica su palabra. Aquí lo que va a venir es un poquito fuerte, pero es lo que el Señor considera a aquellos que oyen y no la ponen en práctica. Entonces dice el verso número 9 del capítulo 32 del Salmo: no sean como el caballo, no sean como el mulo sin entendimiento, que tienen que ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. El Señor, con mucho amor, con mucho cariño, con mucho afecto, nos tiene y nos exhorta a través del Salmo 32 diciendo: actúa con sabiduría, actúa con sabiduría de Dios. Cada vez que oís la palabra, ponela por obra, ejecutala correctamente, construí tu casa de fe sobre roca firme. No seas como el mulo.
No seas como el caballo que para que puedan dirigirlo hacia Dios, le tengo que poner cabestro, porque si no, no se acercan a ti. ¿Qué significa el cabestro en el caballo o en el mulo? Las dificultades. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado por su palabra para que nos volvamos a Él? ¿Cuántas veces con amor Él nos quiso atraer hacia su presencia? Pero Él no se deja vencer. Y aun cuando tuviera que, por voluntad permisiva, valga la redundancia, permitir que acontezcan algunas cuestiones extrañas en nuestra vida, con tal de captar nuestra atención para volvernos a Él, Él está dispuesto a hacerlo. Así como el hombre le pone cabestro, dice al mulo o al caballo, para poder dirigirlo, porque si no, no puede dirigirlo porque se quiere desbocar. Así somos los hombres, así somos muchas veces los cristianos. Conocemos su palabra, conocemos su consejo, conocemos con la sabiduría y el amor con que Él nos quiere acercar a Él, pero terminamos haciendo lo que a nosotros nos parece que está bien. El Señor nos considera, cuando así actuamos, como insensatos. Él quiere que actuemos con prudencia, con sabiduría de lo alto. Por eso Él nos dice una vez más, para repasar, a través de la obediencia y a través de la prudencia, el Señor nos dice una vez más, allí en el versículo número 24 y 25 de Mateo 7. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, yo lo comparo a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Él está esperando en esta mañana que tú y yo, con suma atención, observemos sobre qué estamos edificando nuestra casa espiritual. Le compararé, dice, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Porque cuando vinieron las tempestades, los problemas, las dificultades, los tiempos de escasez, cuando azotó vuestra casa con alguna enfermedad, cuando soplaron vientos de a lo mejor falta de trabajo, escasez, su casa no cayó, aunque la golpearon fuerte. No cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cristo Jesús, su palabra, el Evangelio poderoso. ¿Sobre qué está fundada tu casa, hermano mío? ¿Sobre qué está fundada tu casa, iglesia de Dios en Villa Carmona? Que el Señor en esta mañana vuelva a repetirnos esta preciosa palabra saludable diciendo: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le está hablando a su iglesia. Vamos a estar de pie, iglesia.